Hola y bienvenido. El día de hoy vamos a comentar 5 cuentos recomendados de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es un escritor norteamericano muy famoso por un poema, El Cuervo. Sin embargo, hoy no tocaremos los poemas, tocaremos sus cuentos solamente. En particular me ha gustado mucho más el Edgar Allan Poe oscuro, el dark. Así que voy a recomendar, por supuesto, lo que considero los cuentos más oscuros de Edgar Allan Poe. El primero, en el orden de menos impresionante a más impresionante. El primero es Berenice. En Berenice vemos la muerte de una mujer joven, atractiva, que de alguna manera ha obsesionado a el protagonista de este cuento. Aquí lo impresionante y lo que particularmente me gusta es la frase de inicio del cuento está en latín. ¿Qué significa esa frase? Es una frase inocente. Al final no lo es. Recomiendo que leas la frase traducida al final, no al comienzo, porque te puede spoilear un poco la historia. Aún así, es una narración, Berenice, de una obsesión. El cuarto de los recomendados es El Gato Negro. El Gato Negro, creo que todo el mundo lo ha leído alguna vez o ha tenido referencia al mismo. Es una obsesión fija, es entrar en la mente de una persona que realmente creo que se ha desquiciado por completo y que se obsesiona de forma absurda con un animal que lo persigue. Esta obsesión, como toda obsesión a la final, escapa de su capacidad de manejo, de sus manos, y tiene consecuencias terribles. Simplemente léanlo y seguramente vas a coincidir en que la mentalidad del sujeto, de su protagonista, es un poco zafada, por decirlo de alguna manera. Pero entiendes lo que significa estar obsesionado por algo y atribuirle características a ese algo. El tercero es La Sombra. Lo que me gusta de La Sombra, primero es el final, que es bastante fuerte, pero me gusta mucho el comienzo, porque creo que es una invitación a reflexionar. Les digo, vosotros que me leéis, estáis todavía entre los vivos. Yo que escribo, ahora estaré desde hace mucho tiempo en un viaje en la región de las sombras, es decir, estoy muerto. Esto es interesante porque, es la verdad, el autor tiene por lo menos más de 150 años de fallecido y sin embargo estoy leyéndole aún sus cuentos. Y aún así sus cuentos tienen muchas cosas que decir para los lectores actuales o contemporáneos. También nos pone un poco en el contexto de que somos una brizna en el viento, somos un momento. Así que si nunca has leído a Edgar Allan Poe y te parece un poco pesado su lenguaje, pues te recomiendo que empieces con La Sombra. Seguramente te va a gustar. El segundo de los recomendados, recuerda que estamos en la escala de menos recomendado al más recomendado en el concepto de Edgar Allan Poe como un escritor dark, como un escritor de la oscuridad, como un escritor de la locura, de la obsesión y de la muerte. El hundimiento de la casa Usher. Creo que es el mejor cuento de Edgar Allan Poe, pero por muchísimo. Primero, nos crea una atmósfera impresionantemente pesada que te ahoga. Lo que más me gusta de esta es que el protagonista del cuento lee, para distraerse, historias. Una historia épica. Entonces, por ejemplo, esa historia épica puede tener algún tipo de repercusión en el mundo real del cuento. Por supuesto, lo máximo que puede suceder es que de repente, les coloco un ejemplo paralelo, no es exactamente así en el cuento para no spoilear, pero imagínense que de repente ustedes están leyendo un cuento en donde su protagonista lee un cuento. En el cuento, el protagonista del cuento, vamos a imaginar de una fábula, el protagonista de la fábula escucha un ruido y se asusta. Pero a su vez el protagonista del cuento que tú estás leyendo escucha en el mundo real un grito y se asusta. Y lo mejor que puede suceder es que tú escuches otro grito y te asustes. Es decir, es una cadencia en la cual se da desde una ficción que utilizo para llevar miedos a mi cuento y que esos cuentos además logren traspasar esas letras y lleguen al lector. Como siempre, Edgar Allan Poe, el final es bastante impresionante.
Es al igual que Berenice, tiene un final más o menos relativamente parecido. Nos deja un sabor de boca bastante... Es como terror, pero a fuego lento. Y por supuesto, el último, el más recomendado, el más oscuro de los cuentos de Edgar Allan Poe que yo he leído hasta el día de hoy, El caso del señor Valdemar. Es el cuento más explícito, más grotesco que ha escrito Edgar Allan Poe. Es explícito porque nos narra, nos acerca a lo que es la experiencia de la vida después de la muerte. No habla de zombies, por si acaso. Habla de magnetismo, es decir, la ciencia utilizada para sostener la vida de forma artificial. Puede estar vivo sin que tus órganos lo estén, a través de magnetismo o electricidad, supongo que era lo que en la época sería el descubrimiento nuevo. Estar sobreviviendo una vez fallecido solo por actos de la ciencia es un problema ético, y para la época en que se escribió el caso del señor Valdemar es un problema ético que causa terror. Así que el caso del señor Valdemar no solamente nos habla de la posibilidad de mantener la vida después de la muerte, la vida artificial, sino más importante es qué piensa el que se mantiene vivo. En los párrafos finales se desprende el olor del cadáver, entonces obviamente, o del cadáver mantenido en vida. Entonces esta explicación bastante explícita se vuelve un poco, por no decir mucho, oscura. Y cuando me refiero a oscuro, me refiero a lo desagradable, a aquello que te pueda causar pensamientos más allá de lo leído, es decir, aquello que te crea imágenes para tener noches de pesadilla y cosas de ese estilo. Aún así, Edgar Allan Poe es un escritor muy diverso, tiene historias no solamente oscuras, tiene historias también de razonamiento y en general es un autor bastante leíble, aunque creo que se repite mucho en la mayoría de sus cuentos. Es decir, estos 5 cuentos que he descrito, hay muchísimas versiones de ellos escritos por Allan Poe y verás que a la final casi todos terminan desembocando en estos 5 cuentos que creo que son la máxima representación de su escritura. Bueno, es todo por hoy y nos vemos en una nueva oportunidad.